Definimos hemoptisis como la emisión de sangre por la boca con la tos procedente de la vía aérea respiratoria inferior, es decir, a nivel subglótico, así es procedente del árbol traqueobronquial y o pulmones. Este concepto abarca un amplio rango, desde una emisión de sangre muy pequeña, es decir, aquel esputo mucoso que está manchado con hilillos, con estrías de sangre, lo que llamamos esputo hemoptoico, hasta la emisión de grandes cantidades de sangre que pueden incluso poner en riesgo la vida del paciente, y es lo que llamamos hemoptisis franca. Cuando nos enfrentamos a una hemoptisis, las primeras actuaciones que tenemos que realizar son: uno, confirmar que es una verdadera hemoptisis; segundo, cuantificar el sangrado; y tercero, realizar una aproximación diagnóstica lo más certera posible. En lo que a la clasificación por volumen se refiere, la hemoptisis ha venido clasificando de manera arbitraria en dos tipos: la hemoptisis masiva y la hemoptisis no masiva. El punto de corte que se utiliza para esta diferenciación varía dependiendo de los autores que se puedan revisar. Varían desde 100 mililitros hasta 1000 mililitros en 24 horas. Bien es cierto que los volúmenes más frecuentemente utilizados son los de 200 y sobre todo los de 600 mililitros en 24 horas. Hay autores que ponen en duda la utilidad clínica de esta clasificación por volumen, puesto que es posible que el paciente sobreestime o infraestime el volumen de sangre expectorado, incluso que parte del sangrado quede retenido en la vía aérea inferior y, por tanto, el volumen que nosotros cuantifiquemos no sea el real. Por otra parte, también hay autores que piensan que la clasificación exclusiva por volumen no es válida, y proponen que se añada una serie de conceptos como pueden ser la inestabilidad hemodinámica o la alteración en la oxigenación producida por este sangrado. En este concepto se ha postulado lo que es la hemoptisis amenazante. Es un concepto que viene a definir el riesgo que para la vida de un paciente representa un determinado volumen de sangrado. Engloba conceptos como el volumen de sangrado, la rapidez de ese sangrado y la situación basal del paciente, sobre todo prestando especial relevancia a su capacidad funcional. Otra de las valoraciones importantes que hay que realizar es determinar si es una verdadera hemoptisis. Un sangrado de la vía aérea superior, de la nariz, la boca, incluso del tracto digestivo, puede llevarnos a confusión. Asimismo, algunos esputos herrumbrosos que se producen en infecciones respiratorias por gérmenes gram negativos, incluso el esputo rosado del edema agudo de pulmón, también pueden producir una confusión en la comparación con la hemoptisis. La hemoptisis suele venir acompañada de tos y otros síntomas respiratorios como la disnea, el dolor torácico, etc. Suele ser una sangre roja, brillante o espumosa, raramente produce anemización y tiene un pH alcalino. Generalmente los pacientes con hemoptisis tienen antecedentes de patología respiratoria previa. Una vez que tengamos claro de que tratamos de una hemoptisis, habría que pensar cuál es su posible causa. Las causas pueden ser múltiples y con diferentes mecanismos. En el momento actual y en nuestro medio, las causas principales suelen ser las neoplasias, tanto primarias como metástasis, las bronquiectasias, las bronquitis, tanto agudas como crónicas, las neumonías y los abscesos pulmonares. En Galicia no podemos olvidar que la tuberculosis es una causa importante de hemoptisis. A pesar de que llevemos a cabo un estudio intensivo de la hemoptisis, se considera que hasta en un 40% de las ocasiones no seremos capaces de determinar cuál ha sido la causa que la ha producido. Además de las causas principales referidas, podemos ver en la tabla otra serie de posibles causas de hemoptisis: alteraciones cardiovasculares, malformaciones, tromboembolismo pulmonar, enfermedades sistémicas, traumatismos, iatrogenias, etc. En el estudio de una hemoptisis es principal comenzar por una buena anamnesis.
En los antecedentes personales tenemos que recoger la existencia de enfermedades previas respiratorias, digestivas, cardíacas, hematológicas, etc. También tenemos que recoger la existencia de toma de fármacos, tanto anticoagulantes como antiagregantes, el contacto con hábitos tóxicos o exposiciones ambientales, la posibilidad de contactos con pacientes con tuberculosis, los antecedentes de traumatismo o la existencia de técnicas invasivas en épocas recientes. Las características de la enfermedad actual también son importantes. La asociación de la hemoptisis con tos, expectoración mucopurulenta, dolor torácico, fiebre, nos puede hacer sospechar una infección respiratoria, tuberculosis, bronquiectasias, etc. Un síndrome general con astenia, anorexia, pérdida de peso, dolor torácico nos puede hacer pensar en neoplasia, por ejemplo. El comienzo súbito de una disnea, de un dolor torácico, nos puede hacer pensar, por ejemplo, en un tromboembolismo pulmonar. Una hematuria también nos ayudaría a pensar en la existencia de un síndrome pulmón-riñón o una enfermedad sistémica. La exploración física, tanto general como específicamente respiratoria, es esencial. También debe de acompañarse siempre de una exploración ORL intensiva. Tenemos que conocer muy bien la situación hemodinámica del paciente. La auscultación cardíaca, con la asistencia de soplos, roces, etc., nos puede enfocar hacia una patología cardíaca. La auscultación pulmonar se debe de ver si hay roncus, crepitantes, etc. No debemos olvidar la búsqueda de signos como telangiectasias, equimosis, acropaquias, etc. Adenopatías para sospechar neoplasias y edemas, tanto unilaterales como bilaterales, para poder pensar en fallo cardíaco o trombosis venosas profundas que nos puedan hacer sospechar tromboembolismo pulmonar. En lo referente a las exploraciones complementarias, hay una serie de exploraciones que se tienen que hacer de manera prioritaria. Una de ellas es la radiografía de tórax en 2 proyecciones. Aunque ninguna imagen en una radiografía de tórax es patognomónica, nos puede ayudar a enfocar el diagnóstico. También la ausencia de imagen radiológica no implica que no exista una patología respiratoria. También se debe de realizar una analítica completa. El hematocrito y la hemoglobina nos puede ayudar a determinar la posible severidad del sangrado. En la bioquímica habrá que determinar la creatinina para asociarla a una enfermedad de pulmón-riñón. También un estudio de coagulación para poder descartar la existencia de coagulopatías. También se debe hacer un electrocardiograma y una gasometría cuando sospechemos que pueda haber una insuficiencia respiratoria. No hay que olvidar que se deben de recoger 3 esputos para analizar desde el punto de vista microbiológico y anatomopatológico. Dependiendo de la sospecha diagnóstica, se pueden realizar otro tipo de estudios analíticos como la determinación de anticuerpos antinucleares, de anticuerpos anticitoplasma del neutrófilo, etc. Tanto el TAC de tórax como la broncoscopia son 2 de las técnicas diagnósticas más importantes. La broncoscopia consigue localizar el sangrado, identificar la causa y controlarlo al menos de manera temporal. Además, la broncoscopia en relación con el TAC es capaz de objetivar lesiones en la mucosa bronquial como las neoplasias incipientes o telangiectasias. Se suele realizar también cuando hay sospechas de neoplasias o cuando hay factores de riesgo como los antecedentes de tabaquismo, el sexo masculino, edad por encima de 40-50 años, hay alteraciones en la radiografía o la hemoptisis es persistente. Por contra, el TAC es capaz de ver lesiones que están fuera del ámbito de visión de la broncoscopia y nos ayuda a diagnosticar etiologías como neoplasias, malformaciones arteriovenosas, aspergilomas, que la broncoscopia no puede realizar.
El tratamiento de las hemoptisis no masivas se compone de dos patas. Una, un tratamiento general y otro, el tratamiento específico. Dentro del tratamiento general, poner al paciente en el decúbito ipsilateral al lugar del sangrado, obtener una buena vía venosa y reservar sangre, dejar al paciente en dieta absoluta, cuantificar el sangrado, poner oxígeno en el caso de que haya sospecha de insuficiencia respiratoria y administrar agentes antitusígenos en el caso de que la tos incremente la hemoptisis o que la tos sea muy importante y afecte mucho al paciente. La otra pata, y muy importante, es el tratamiento específico de la causa de la hemoptisis. Lo más importante en el manejo de una hemoptisis masiva es, de manera inicial, estabilizar al paciente desde el punto de vista hemodinámico, asegurar la vía aérea y asegurar una correcta oxigenación. Si es necesario, habrá que ingresar al paciente en una unidad de vigilancia intensiva. Por otra parte, lo que hay que conseguir es localizar el lugar de sangrado y tratar su causa. La realización de una broncoscopia o de un TAC dependerá tanto de la situación hemodinámica del paciente como de la actividad del sangrado. Por una parte, la broncoscopia puede actuar in situ sobre el sangrado con medidas físicas como el suero frío, como la instilación de adrenalina, etc. Por otro lado, si el paciente está hemodinámicamente estable, se podrá comenzar el estudio mediante un TAC. También se realizará si no se objetiva ningún tipo de sangrado mediante la broncoscopia. Si el paciente persiste con la hemoptisis, se puede realizar una angiografía y utilizar esta para embolizar la arteria bronquial causante del sangrado. Si a pesar de todo ello persiste el sangrado, nos queda la opción de acudir a la resección pulmonar de la zona pulmonar afectada por el sangrado.